Bueno, amores, esto que veis aquí es una plantación de orégano. Está puesta inicialmente de semilla, ¿vale? Este es el cuarto año que estoy implantada y lo que vamos a hacer ahora que ha entrado la primavera, que se acaba el invierno, pues las plantas rebrotan. Entonces hay que quitar los restos de los tallos del año anterior. Nos vamos a acercar un poquito para que lo veáis. ¿Vale? Entonces se puede hacer con tijeras de forma manual, pero aquí como la plantación es grande, hacemos con maquinaria, como puede ser por ejemplo una desbrozadora, ¿vale? Bueno, así está nuestro cultivo después del invierno, ahora ya empieza a rebrotar, ya lo veis, empieza a salir hoja nueva y entonces este tallo que queda son los tallos del año anterior en donde cogemos las flores, ¿vale? Porque el orégano de lo que se aprovecha son las flores. Entonces, para que pueda rebrotar en condiciones y pueda sacar tallos nuevos, en el momento que las plantas empiezan a arrancar, a la salida del invierno, lo que se hace es recortar los palos, ¿vale? Entonces, como la plantación es grande, voy a utilizar una desbrozadora y bueno, luego os enseño cómo queda. Más o menos para hacer una plantación de orégano eh, hacen falta varios años. ¿Vale? El primer año la producción es muy escasa porque las plántulas son pequeñitas, pero a partir del segundo y tercer año ya veis que se empieza a tupir bastante las matas y ya cubren toda la línea que tenemos con el riego. La distancia entre líneas viene a ser de entre unos 60 y 70 centímetros para que pueda ocupar la línea y bueno, ahí nos quedan luego los pasillos para poder pasar. Cuando hagamos la cosecha veréis que toda la superficie se queda tupida. Aquí hay como unas 9 líneas de unos 30 metros de largo aproximadamente, 25, 30. Bueno, pues ya lo tenemos recortado, ya hemos pasado con la desbrozadora, como veis ha quedado corto, ¿vale? Entonces todos los palos que hemos cortado de la mata pues quedan en el suelo. Quedan un poquito por encima de la planta, ¿vale? Aún podríamos ser más curiosos y rasurarlo más, pero al hacerlo con maquinaria lo conviene romper el brote que está renaciendo. Bueno, más o menos el corte que hacemos viene a ser entre 10-15 sí, 10-15 centímetros por encima del suelo, ¿no? Que a las plantas vivaces pues les viene muy bien dejar esta altura para el rebrote. Entonces, bueno, ya veis, me voy a acercar un poquito más. Queda el palo que es del año pasado y ya los palos que van a salir del año nuevo. El orégano tiene una raíz súper fuerte que hace que enseguida se reproduzca. Aquí yo corto los tallos del año anterior, no hace falta retirarlos del cultivo, ¿vale? La planta tiene suficiente luz como para rebrotar y crecer en condiciones y luego pues aportan también en su proceso de descomposición aportan materia orgánica. Lo interesante sería poder triturarlos, incorporarlos en los pasillos, ¿vale? Y así de esa manera se retroalimenta la materia orgánica para la propia planta, pero bueno, hay veces que no se dispone de esos medios, entonces yo tengo tendencia a dejarlo sobre el cultivo. Cuando veo que tengo tiempo, pues retiro y lo pongo en los pasillos, pero muchas veces ni siquiera lo hago, ¿no? Porque la planta tiene fuerza, va a empezar a crecer, ya la vais a ver que va a aumentar en altura, van a salir las floraciones y luego tampoco dificulta tanto el tema de la cosecha. Bueno, estas tres primeras líneas que veis aquí son las que más tiempo llevan, entonces al regarlas a menudo lo que hace el orégano es reproducirse, ¿vale? Echa raíz nueva y entonces salen plantas nuevas,
pero es que luego también las semillas que caen del año que no hemos recogido porque no nos hemos llevado toda la flor, siempre queda algo, caen al suelo y se vuelven a reproducir. Como está el agua de riego justo en la línea, lo que ocurre es que se empieza a tupir, ¿vale? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, duplicar nuestra plantación, sería tan sencillo como coger planta de esta y trasplantar, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene el orégano es que lleva un tiempo así duro de implantación, pero luego ya tienes suficiente planta como para duplicar. Bueno, duplicamos nuestras plantaciones, pues eso, por división de mata. Y entonces, aparte de que nos ahorramos un dinero, pues tenemos mucha cantidad de planta, ¿no? Entonces, hay diferentes variedades de orégano. Esta que hay plantada aquí es el orégano vulgar, eh, el que se utiliza comúnmente. Cuando vais a comprar orégano, lo habitual es que la planta que compráis está mezclada la hoja con las flores. Pero en realidad las propiedades condimentarias y medicinales de la planta principalmente se encuentran en las flores, ¿vale? Un día os explico cómo se hace la recolecta de flores, ¿vale? Porque es escalonada también y bueno, ya os iré enseñando cómo va creciendo el cultivo. Comentaros también que el orégano es una planta que necesita bastante agua, ¿vale? Podemos tenerla cultivada al sol, pero regándola a menudo. Y bueno, preferentemente si pudiéramos tener el cultivo a semisombra, pues se expresaría bastante bien. Pero bueno, aquí lo tenemos expuesto al sol. Aquí en el verano de Huesca es bastante cálido, entonces bueno, lo riego así bastante a menudo y la verdad que la planta se expresa muy bien. eh, no tengo problemas ni de encharcamiento ni nada. No se han dado tampoco problemas de hongos ni de plagas, ¿vale? No hay ningún insecto que haya colmado la plantación, al revés, cuando empiezan las floraciones acuden un montón de abejas, un montón de mariposas, hay muchas mariquitas, ¿vale? No se ha dado tampoco casos, por ejemplo, de ataques de pulgón, con lo cual eso significa que el suelo está equilibrado bastante, que no hay un exceso de nitrógeno. Y bueno, en general comentar que las plantas aromáticas suelen tener muy pocos ataques de insectos porque como tienen aceites esenciales, los propios aceites esenciales pues digamos que actúan como repelentes, ¿no? A veces sí que se da algún caso de ataque de hongo, pero bueno, es relativamente fácil atacarlo un poco eh, eh, con los riegos, es decir, en vez de dar riegos más copiosos, pues los alargas más en el tiempo y luego siempre se pueden emplear o bien arcilla espolvoreada para desecar las plantas o bien una combinatoria que empleo yo que lleva una adecuación de cola de caballo con aceite esencial de limón. Bueno, empieza la primavera y tenemos la colmena a tope entre nuestras abejas. Están entrando polen. Eso es buen síntoma, esos que están criando. Les enseño. Claro que como en este huerto tenemos un montón de flores, pues están aquí unas contentas que... Aparte.